El día de hoy estamos continuando la serie de los nombres de Dios. La semana pasada Juan Carlos hizo una predicación invaluable, de verdad. Yo creo que todos fuimos muy bendecidos con la predicación acerca del león y del cordero. Y si tú dices, oye, yo vengo por primera vez hoy, o sabes que me la perdí la semana pasada esa predicación, te animo a que las busques en línea. Recuerda que todas nuestras predicaciones están en línea, puedes verlas en video y en audio, puedes escucharlo. Entonces te animo bastante que escuches esa predicación. Hubo mucha cosecha. Muchas personas aceptaron a Cristo como su Rey y Salvador. Entonces te animo a que escuches esa predicación. Hoy estoy hablando y, como dije, continuando la serie de los nombres de Dios. Y hoy me toca hablar de que Dios es nuestro maestro. Y te digo una cosa, esta predicación estaba disfrutando bastante prepararla, porque me hizo recordar lo que eran mis tiempos de la escuela. Y yo sé que tú dices, bueno, me ves a lo mejor chavo. Yo todavía me siento chavo, pero tengo aproximadamente unos 13 años que dejé de estudiar. Entonces tiene mucho tiempo, no empieza a pensar qué edad tiene el pastor Daniel. Solamente te digo que tiene mucho tiempo que no me sentaba yo en un lugar a estudiar. Pero te digo una cosa, nuestra vida con el Señor, nuestra vida como cristianos, Él nos invita a que lo conozcamos como nuestro maestro, un maestro personal. Quizás no sabías esto, pero yo, aparte de ser pastor, yo estudié para ser ingeniero civil. A mí me gustaba la construcción, por eso me metí a ingeniería civil. Estuve 6 añotes ahí metido, estudiando y estudiando semana tras semana. Y de veras fue muy difícil todo ese proceso. Los que empezamos, nada más para que te des una idea, empezamos 60, terminamos solamente 4. Y soy uno de esos 4 que terminó. Y justamente cuando terminé dije, ya voy a construir. Dios llegó y me llamó para el ministerio. Entonces no ejercí nunca. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: como ingeniero civil hay una cosa que jamás voy a olvidar. Pasaron como unos 40 maestros que tuve, pero hubo uno que desde el principio, cuando llegué, las otras generaciones me decían, tú tienes que conocer a Trinidad. Trinidad es un maestro, hombre así, es un maestro que de verdad es otro nivel aquí. Yo creo que de todos los que vas a pasar, de él más vas a aprender, pero tienes que estar muy pegado con él, Daniel. Entonces yo decía, bueno, pues ¿por qué tanto hablan de Trinidad Maldonado? Y yo sé que él a lo mejor ya ni vive, o yo no sé si un día va a escuchar ese sermón que un día iba a preparar hablando acerca de él. Pero lo que te quiero decir aquí es que cuando yo llegué, imagínate que él me dijera a mí, Daniel, eres una gran promesa, vas a empezar, te faltan 6 años, ¿sabes qué? Quiero tomarte si quieres, o sea, te invito, yo creo que ya escuchaste mi prestigio, que yo soy un supermaestro aquí, te quiero tomar porque veo que tienes potencial. Vas a venir aquí a las clases semanalmente, vas a tener muchos maestros, pero quisiera invitarte a que vengas personalmente conmigo. Quisiera tomarte, que lejas de estas clases grupales, que tengas algo personal conmigo. Y después de eso vas a ver cómo vas a ir tú aprendiendo más acerca de la construcción. Y te digo una cosa, o sea, imagínate que yo tomara eso, pero que después yo empiece a construir y que la gente diga, oye, Daniel, eso que estás haciendo, apenas vas en segundo semestre de la escuela, ¿cómo es que ya puedes construir? ¿Cómo es que ya puedes calcular y hacer ese tipo de diseños? ¿Cómo lo lograste? Eso no se aprende solamente en las clases grupales, de ir cada semana a la escuela. Tú tuviste que haber estado con el maestro. Y te digo una cosa, de igual manera es nosotros con el Señor. Esta es una clase grupal. Y si hoy vengo a hablarte acerca de que Él es nuestro maestro, el Señor quiere sacarte solamente del tener un pensamiento de que el sábado vengo aquí a la iglesia. Qué bueno que vienes, tú eres bienvenido cada semana. Pero el Señor, o sea, te está invitando, te estás perdiendo algo valioso, ese tiempo especial con tu maestro, donde tú puedes aprender todos los días. Incluso en tu boletín pusimos esta frase: el caminar con el maestro es todos los días, hasta que lleguemos a estar con Él por la eternidad. Cada que estoy con el maestro, dejo de ser yo y aprendo a ser más como Él. La realidad es esta: cuando pasas tiempo con Él, la gente puede decir a tu alrededor, oye, tú estuviste a tiempo a solas con el maestro. Cuando ven una sonrisa, cuando ven que tienes un corazón para servir a la gente, cuando ven que tienes una atención invaluable para las demás personas, de amor, de desinterés, de no esperar algo a cambio, la gente puede identificar que tú eres en verdad un cristiano. Porque un cristiano verdadero pasa tiempo a solas con su maestro. La cuestión aquí, iglesia, es que constantemente estamos aprendiendo. Mira, hace un par de semanas mi esposa se fue a Nashville. Entonces me dejó a los huercos, a los niños. Yo tengo 2 chiquitines. Tengo uno de 10 meses y otro de 2 años 5 meses. Entonces son chiquitines. Entonces son tremendos. Juntos son tremendos. Tú vas a ver un video ahí y vas a ver allá a Samuel, el más grande. ¡Bolas! Y tú vas a pensar, chin, Daniel, se cayó. No se cayó. Pero te digo una cosa. A veces nosotros estamos como mi hijo Samuel, queremos aprender más. Y algo que te quiero decir aquí bien importante de mi hijo Samuel: nunca había intentado eso.
Siempre está en su cuna bien tranquilo. Pero se fue la mamá y le dio la curiosidad de que esa misma noche él quería aprender a ver qué pasaba si se brincaba la cerca de su cuna. Gracias a Dios no se fue de cabeza, gracias a Dios no se cayó, pues tenía una habilidad como los gatos, cayó. Me explico, pero yo lo estaba viendo y yo estoy en mi cabeza, estaba la foto, estaba mi hijo Jacob, yo lo estaba viendo, estaba despertito, eran como las 3 de la mañana, y yo, chino, o sea, ¿cómo con mi esposa? O sea, no pasa eso, nada más cuando se queda el pastor Daniel con los niños. Entonces estoy ahí con un ojo viendo a Samuel y veo el otro monitor y veo a Jacob y veo a Samuel acá y empiezo a ver que empieza a salirse de la cuna y yo, no lo va a hacer. Y chin, que se sale. Entonces yo estaba esperando, voy a llegar al cuarto, lo voy a levantar llorando del piso. Ahora, ¿qué cuentas le voy a entregar a Pamela? Pero te digo una cosa, el niño nada más estaba así, se quedó espantado. Yo creo que ni él pensaba que podía hacer eso. Pero te digo una cosa, para mí fue una perfecta oportunidad como papá de enseñarle. Me senté con él ahí en las horas de la madrugada y le dije, Samuel, no vuelvas a hacer eso. Claro que si tú piensas que nada más a un niño de menos de 3 años le dices la instrucción y ya no lo va a hacer, no nada más necesitas eso, papá. Tuve que arreglar la cuna, bajarla lo más que posible para que ya no volviera a hacer eso. Pero le expliqué a mi hijo, tomé ese tiempo. Y tomando esa analogía quiero decirte eso, mis pequeños viven una total dependencia de nosotros, sus papás, de Pamela y de Daniel. Bueno, con el cristiano es lo contrario. Nosotros somos independientes, pero repito la primera, ellos viven una dependencia total de sus papás. ¿Para qué? Para que cuando crezcan ya siendo unos adultos, Samuel y Jacob, ellos se van a convertir en personas independientes. Ellos van a tomar sus propias decisiones. Como cristianos es al revés. Nosotros somos independientes. Pero un día que tenemos el encuentro con nuestro Maestro, con nuestro Señor, es entonces que nos hacemos dependientes totalmente de Él. Amén. ¿Sabes cuántas decisiones tomamos al día? Está registrado. Más de 300 decisiones al día cada persona. Decisiones como si te vas a levantar tarde, si hoy te vas a bañar, que espero que lo hagas. Decisiones que si hoy vas a dejar pasar el carro cuando sale, aunque tú tengas prisa. Decisiones y decisiones y decisiones. Decisiones si te toca ir al súper, mamá o papá, o si van juntos, yo no sé. En el caso mío yo voy solo porque sale más barato, pero es otra historia. Entonces, decisiones. Si vas a comprar tortillas porque si no vas a engordar. Todos los días te enfrentas a decisiones y esas son decisiones simples, comunes. Hay otro tipo de decisiones que también tú tienes que experimentar al día. Si tú, papá, no tomas el tiempo para invertir con tus hijos, si solamente para ti es el trabajo, cada día es una oportunidad que tú dices, voy a dedicar un tiempo para hablar con mis hijos, para orar por ellos. Es una decisión y no muchos lo hacemos. Entonces, decisiones como esas, decisiones que si te vas a ir a la cama y ya pasaron 3 días y no has arreglado las cosas con tu esposa, o viceversa, son decisiones. ¿En cuántas de esas decisiones tú involucras a Dios? ¿En cuántas decisiones involucras al Maestro? Te acercas con Él y dices, Señor, ¿qué debo de hacer con esta situación? Porque la cuestión aquí es de que, como dije en un principio, si tú pasas tiempo con el Maestro, vas a poder vivir una vida en abundancia, una vida a la cual Dios te llamó. Pero si tú no pasas tiempo con el Maestro, tú estás haciendo tu propia vida. Por eso tus decisiones son erróneas. Por eso simplemente son error tras error, fracaso tras fracaso. Dios quiere que conozcas uno de esos nombres, iglesia. Y ese nombre es su Maestro. Puedes ver cómo en el Antiguo Testamento el Señor empezó a dirigir a hombres como Noé. Tú piensas que esa gran obra arquitectónica, y déjame decirte una pausa aquí. Hoy voy a mencionar muchas historias, porque cuando estaba estudiando esta predicación yo decía, bueno, si el Señor es nuestro Maestro, hay tanto contenido en la palabra de Dios, entonces es imposible leértela toda, pero quiero dejarte probaditas. Para que tú cuando salgas de aquí, y esa fue mi oración toda esa semana, Señor, que cuando Dios está hablando de estas cosas que a tu pueblo, que cada uno llegue a su casa y que esta enseñanza se lo lleven a su casa y empiecen a escudriñarlo más para que te conozcan como su Maestro. Entonces no te saques de onda si menciono tantas historias. Regreso. En el Antiguo Testamento, Dios le daba instrucciones a Noé para construir esa gran nave industrial, o vamos a decirlo así, una nave, para poder albergar allá los animales. El Señor le dio instrucciones como maestro a Abraham. El Señor le enseñó a Jacob, el Señor le enseñó a Moisés. Y te digo una cosa, lo curioso con Moisés es de que tú puedes ver que él fue honesto, dijo, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Y Dios le decía desde el principio, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Incluso yo te voy a poner las palabras que tú debes de decir, porque Él es nuestro Maestro. Él quería enseñarnos y Él quiere enseñarte a ti. Cuando yo leo las profecías en el Antiguo Testamento, no sé si habías notado esta en Deuteronomio 18:15, hablando precisamente de Moisés, fíjate lo que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Está hablando de cómo el maestro se iba a encarnar, porque dice como yo. Le está diciendo, alguien va a levantar, Dios Todopoderoso, como dijimos en la primera predicación, que es el gran yo soy. Habla aquí acerca de lo que es la Trinidad. Y dice, voy a levantarlo, dice, y a él vas a escuchar. Hay algo muy importante en eso, no te lo pierdas. Después de eso viene en Mateo 17:5, lo vuelve a confirmar. Fíjate lo que dice. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Si tú dices, bueno, ¿de qué se tratan esos versículos? Aquí Jesús se lleva aparte a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y es la gran transfiguración, como lo llama la palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando de que Dios empieza a darle el crédito a Dios, a Jesús mismo ahí en escena, y le dice, este es mi hijo amado. Y las palabras claves aquí dice, escúchenlo a él. Cuando Dios Padre dice, escúchenlo a él, es porque el maestro tiene algo muy importante que decirte. Todos los días. Si no, no lo mencionaría esa acción. Escúchenlo. Y cuando yo leo esos versículos, yo nada más digo, Señor, es imposible que yo como cristiano no tome el tiempo para buscarte, para escuchar tu dirección todos los días. Después de eso, Jesús mismo se autonombra. Recuerda lo que dije en la primera predicación del gran yo soy, que el gran yo soy significa yo soy cuando yo quiero ser, lo que tú necesitas. Y aquí Jesús se autonombra en Juan 13:13, dice, ustedes me llaman maestro, pero además dice, y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Jesús está diciendo y está afirmando quién es Él para nosotros, pero ahí hay una cosa muy interesante. Jesús dice, sí, yo puedo ser tu maestro, pero para ser tu maestro tengo que ser tu Señor. Y si no es el Señor de tu vida, si tú no lo has confesado como tu Rey y Salvador, no lo has confesado con tu boca, entonces cuando yo estoy hablando acerca del término maestro, significa como algo peculiar, nada más como si fuera una clase, como si fuera una enseñanza, como si fuera conocimiento. Y el Señor no quiere darte conocimiento. El Señor cuando dice ahí que quiere ser tu maestro es porque quiere enseñarte cómo vivir, cómo dar tu vida por Él. Si vas a invocar el nombre de Dios como tu maestro, entonces necesitas escucharlo. Por esos 2 versículos que mencioné. A Dios le importa que tú lo escuches. ¿Y cómo lo escuchas? Porque eso mucha gente dice, pastor, ¿cómo le hace? ¿Cómo llega a tener una relación con Dios? Primeramente tienes que acercarte a Él, tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca y empieza una relación con Él, empiezas a orar. Aunque no sepas, Dios te empieza a enseñar. Pastor, pero no sé leer la Biblia. No te preocupes, el maestro te va a enseñar. El maestro todos los días cuando lo lees vas a estar, quiero más. Vas a tener sed. Hace rato Miguel lo decía, el que estaba cantando. ¿Sabes qué, Señor? Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, Señor. Yo no sé tú, pero hasta el día de hoy yo sigo teniendo sed del Señor todos los días. Digo, Señor, yo necesito de ti. Yo soy inexperto, pero eso es una actitud de mi corazón. Cada uno de nosotros tomamos una decisión todos los días si vamos a escucharlo o no. Mateo 7:28-29, fíjate lo que menciona. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. No te pierdas eso. Versículo 29, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Aquí está haciendo un comparativo. En el Nuevo Testamento, rabí significaba maestro, pero el término rabí era para las personas que aprendían de otro erudito de la palabra. Entonces tenías que graduarte básicamente, pasar 6 años como ingeniero civil, vamos a decirlo así, estar pegado con él y entonces tenías el crédito para ser un rabí. Bueno, llega Jesucristo y eso era parte del conflicto, de que llevan, ¿cómo es que tú vienes a enseñarnos? ¿Cómo es que tú de dónde saliste básicamente? Por eso les dolía a los maestros de la ley. Pero fíjate lo que dice este versículo. Hay 2 cosas. Número 1, dice que las personas y las multitudes que escuchaban su enseñanza del maestro quedaban asombradas de su enseñanza. Y número 2, dice, lo hacía con una verdadera autoridad. Y hace el comparativo, dice, nada que ver con los maestros de la ley religiosa. Ellos se sabían la Biblia, el Antiguo Testamento al derecho y al revés, pero realmente, no tenían la autoridad para ejercerlo. Ahora, ¿por qué viene este matiz en estos versículos? Hay varias cosas aquí. La manera de hablar de Jesús, de nuestro maestro, era que tenía un rico contenido en sus palabras. Su mensaje asombroso y fascinante lograba cautivar el corazón más necio y totalmente frío que pudiera haber, pero sus palabras de amor
Y estoy describiendo quizá la vida de cada uno de los que estamos aquí cuando llegamos a los pies de Cristo. Pero sus palabras lograban penetrar hasta lo más profundo del alma. Llegaba y suplía las necesidades que teníamos cada uno de nosotros. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Sus enseñanzas cautivaban el corazón. Ahora, ¿cómo es que cautivan el corazón? Simplemente porque las personas ahí presentes nunca habían escuchado la veracidad de unas palabras tan dulces y tan bellas. Entonces la gente que lo escuchaba, como dice el versículo 28, 7:28, dice que quedaban asombradas por su enseñanza. El mensaje de Jesús lleno de sentido y aparte tenía un propósito. Y ese propósito, iglesia, cuando tú te acercas al Maestro, cuando tú invocas su nombre, es que ese propósito es darte vida, transformarte por completo. Yo no sé cómo vienes el día de hoy aquí. Yo no te conozco, no sé exactamente cuáles son las cosas con las que tú estás batallando. Yo no sé si de este lado hay más gente que ha sido convertida, que ha entregado su vida a Cristo, que los que están acá. Y si los juntara, yo no sé, y no te voy a pedir que levantes tu mano, porque eso es algo entre tú y el Señor. Pero si Dios va a utilizar esta predicación para que tú te acerques al Maestro, que tú dices, este es mi momento. Su mensaje yo nunca lo había escuchado, que tenía propósito para mí, ¿sí? Por eso cuando tú vienes con nosotros, cuando nos despedimos ahí en la puerta, sabe que esta predicación era para mí. ¿Por qué crees? No es por el tiempo que dedicamos nosotros a estudiarlo. Es porque la palabra de Dios se encarna y toca tu corazón. Tiene un propósito, que tú salgas diferente de este lugar. Oiga, es que ese mensaje, wow. Bueno, no me tienes que decir eso al final, pero solamente lo estoy mencionando. Y sabes que esta predicación tocó bastante, está tocando la vida de mi esposo, de mis hijos. Es la palabra de Dios. Porque el Maestro está dispuesto a enseñar. Su mensaje llenaba de fe. No solamente informaba. Cada que tomaba la palabra del Señor Jesucristo, no solamente informaba, enseñaba. Le enseñaba a los demás. Su mensaje daba aliento y esperanza. El corazón vacío de todo aquel que se disponía a conocerle podía ser transformado ahí. ¿Por qué? Porque era un mensaje de esperanza, no de condena. Ese es nuestro Maestro. Ahora, si podemos mencionar una cosa positiva también bien importante aquí, que Jesucristo nunca insistió en que la gente se convirtiera. Tú no escuchas en esta iglesia que estamos sobre de ti, órale, tienes que cambiar, tienes que bautizarte. Nunca escuchas eso. ¿Sabes por qué? Porque ese no es nuestro llamado. Nosotros estamos aquí para hablarte de la palabra de Dios y tú tomas tus propias decisiones. Y va a ser una celebración cuando tú hagas esas decisiones, pero eso es algo entre tú y el Señor. Cuando dice ahí la segunda cosa que hacía lo diferente a los fariseos, dice que la gente quedaba asombrada por su enseñanza, pero número 2, que lo enseñaba con verdadera autoridad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el Maestro enseñaba con autoridad? Hay varias cosas que quiero mencionar aquí. El Maestro enseñaba con autoridad simplemente porque él conocía la palabra de Dios. Él sabía lo que era la palabra de Dios. Por eso los maestros de la ley estaban tan enojados, porque decían, pero es que ¿de dónde salió? Y si vamos a Lucas capítulo 2, en el versículo 40 tú vas a ver que él llegaba, escuchaba a los maestros de la ley recitar la palabra de Dios y él aprendía y hacía preguntas. Él estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Pero Lucas 2:47, fíjate todo lo que dice, la consecuencia de eso. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, ¿cierto o no? Si estamos hablando de Jesús, Dios encarnado en un hombre que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y a guiarnos, a darnos enseñanza. ¿Cierto o no? Él pudo haber hablado de lo que él era, de que él era Dios, pero decidió no hacerlo. ¿Sí me estás entendiendo aquí? El Maestro ocupaba el tiempo simplemente para escuchar la palabra de Dios, para ser obediente a lo que Dios lo había mandado a este mundo. Segunda cosa, por lo cual hablaba con autoridad, enseñaba con el ejemplo. Y cuando hablo de enseñar con el ejemplo, aquí está la gran diferencia del por qué los maestros de la ley, yo no estoy diciendo que era un mensaje aburrido, pero lo que sí te puedo decir es que la gente nada más lo veía como que algo que era como una ley. Y Jesús, no es que vino a hacerlo light, pero Jesús como maestro enseñaba con el ejemplo. ¿Qué significa eso? Que sus enseñanzas venían acompañadas de acciones. Venía con ejemplos prácticos de lo que él estaba haciendo. Digamos, si iba a dar un mensaje acerca de la maternidad, entendamos aquí que el ejemplo que él hizo es de que nació de una virgen como un niño indefenso, y eso le daba más autoridad a su mensaje. Si habla acerca de la Biblia de que tenemos que amar y servir a los otros, no solamente les dijo vayan y amen y sirvan a los demás, sino que él mismo se hizo como figura de siervo para servir a los demás. Él enseñaba con el ejemplo. Si hablamos acerca de que debemos de perdonar, cosa que es difícil para nosotros los cristianos, no solamente nos dio la instrucción de perdonar, sino que estando en la cruz del Calvario decidió perdonar. Entonces sus acciones demostraban
la autoridad con la cual él enseñaba. Número 3, sus enseñanzas no eran ideas personales. Y esto me encanta acerca de mi maestro, porque no eran filosofías huecas, vanas, más conocimiento, sino que simplemente era expresar las palabras y el corazón de Dios. Hacía uso de parábolas, hacía uso de cosas personales o lo que veía. Era muy creativo Jesucristo. Utilizaba su creación para poder enseñar a las demás personas. No llegaba con un espíritu de juicio. ¿Sabes qué? ¿Para qué desperdicio mi tiempo si tú estás totalmente lejos de Dios? No llegaba a condenar así a la gente. Más bien llegaba con una parábola como la del sembrador. Y cuando yo escucho esa parábola es como hablar de mí mismo. Yo me acuerdo que escuché muchas veces esa parábola. Y hablaba acerca de esas semillas que llegaban, la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó en las piedras, la semilla que cayó en espinos. Y después habla acerca de la buena tierra. Bueno, te soy sincero, cuando yo escuché ese mensaje, yo siempre pensé que yo había estado en las 3 anteriores. Antes de la primera, donde yo dije, sabes que ese es el día en que tengo que aceptar a Cristo como mi Rey y Salvador. Pero muchas veces sentí, cuando escuché ese mensaje, esa enseñanza de Jesús, yo nada más dije, Señor, ¿qué tipo de tierra soy yo? Entonces Jesús no vino a condenarme, Jesús vino a enseñarme realmente. Y esa historia la ves en Mateo 13 del 1 al 8. Yo me puedo identificar con la tierra que estaba en espinos, que las cosas a mi alrededor me estaban ahogando, y por eso no decidí acercarme a Cristo, no decidí acercarme al Maestro. Jesús no hablaba solamente por hablar, como si fuera un mar de ideas sin sentido, palabrería simplemente así, conceptos producto de un gran conocimiento, cosa que gente que conozco así. Jesús no hablaba de esa manera. El Maestro usaba comparaciones simples. Como dije, hacía uso de su creación para imprimir lecciones de vida en cada uno de sus oyentes. El Maestro estaba para los necesitados. Y empiezo a terminar con esto, iglesia, porque cuando hablamos acerca de que Él es nuestro Maestro, tú necesitas identificar primeramente quién eres tú en Él para poder acercarte al Maestro. El Maestro estaba para los necesitados. Te dije que voy a decir muchas historias aquí. ¿Se acuerdan de la historia de los leprosos? Una de las cosas que más me llama la atención en la historia de los leprosos, que necesitaban un milagro en sus vidas. Lucas 17:13 dice, gritaron. Cuando empieza con la palabra gritaron es porque te habla de la desesperación que tenía. Un leproso era una persona como un perro, o sea, no podías acercarte a él siquiera. Entonces dice, gritaron, Jesús, y aquí te va, Maestro, ten compasión de nosotros. Yo siento que de verdad, o sea, nosotros a veces somos como el leproso. Nosotros, yo no sé tú, pero yo muchas veces me acuerdo que Señor, yo ya no quiero ser así. Yo quiero cambiar por completo. Y es la misma condición que un leproso, porque el Maestro está para aquellos que lo necesitan. Pero también el Maestro está para los que están afligidos. Si tú lees la historia de Marta y María, que ves acerca de su hermano Lázaro que murió, siempre he predicado sobre esa historia y nada, me pongo a pensar, 4 días después llegó Jesucristo, el gran Maestro que decía que amaba a Lázaro, llegó 4 días después ya muerto. Pero cuando digo que el Maestro mostraba compasión y aparte iba con el afligido, fíjate lo que dice Juan 11:28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el Maestro está aquí y te llama. Te digo una cosa, leo esas historias y me doy cuenta, ¿qué le tenía que enseñar Jesús el Maestro a María? Marta lo reconoció ahí, Marta todavía estaba expectante de que algo pudiera pasar, pero María dice, estaba ella totalmente desconsolada. Leo esas historias y digo, el Maestro está dispuesto a tomar tiempo conmigo. Y yo sé que muchos de nosotros ahorita dicen, yo estoy bien, Daniel, pero cuando viene el tiempo de aflicción, ¿a quién buscas? Buscas tu propio entendimiento, te encierras en una solución que no va a llegar. En cambio, si en el momento que estás en ese tiempo de aflicción llegas con el Maestro, vas a ser confortado, vas a ser apapachado, te va a decir, ven, te estoy llamando, ven conmigo, como tal como le dijo ahí Marta a María, el Maestro te llama, quiere pasar tiempo a solas contigo. El Maestro muestra compasión. Y esa historia se acerca, lo llaman así en la Biblia, el joven rico. Dice que llega con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Dice entonces Mateo 19, 16, 17, dice entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le contesta y dice, ya los he cumplido. Dice, bueno, dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y la historia tú la ves ahí y tú ves que dijo, no, ¿sabes qué? Dice que le dolió tanto al joven rico dejar sus posesiones.
Pero ¿qué pasaría? Aquí ves la enseñanza acerca del maestro. No llegó y le dijo: ¿para qué vienes a hacerme perder mi tiempo? Si yo conozco tu corazón como está. Mostró compasión con él, dedicó tiempo para enseñarle, le dijo lo que tenía que hacer, pero él tomó su propia decisión. Examen rápido. Esta historia es algo paralelo en el Antiguo Testamento. Aquí nadie se acuerda de la historia del joven rico en el Nuevo Testamento, pero ¿quién se acuerda en el Antiguo Testamento un personaje que tuvo una oportunidad similar? ¿Alguien se acuerda de Eliseo? Si no sabes acerca de la vida de Eliseo, fue algo similar, pero en este caso Eliseo, él sí respondió. Él decidió seguir al maestro, que en ese caso, en aquel entonces, era Elías. Se le fue dada la capa. Esa historia la encuentras en 1 Reyes 19 al 21. Y dice que Eliseo dejó todo y se fue a seguir a su maestro. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué no nada más dice el joven rico? Porque nadie se iba a acordar de él. Pero de Eliseo yo creo que todos nos acordamos. Y por último, para terminar, el maestro, el Dios que estamos hablando ahorita, ese nombre que es el maestro, te deja sin palabras. Justo cuando Jesús murió y después estaban en la tumba, dice la palabra de Dios, y eso lo encuentras en Juan capítulo 20, el capítulo antes de que termine el libro de Juan. Juan 20:16 dice: Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir mi maestro. Pero para que entiendas el contexto de lo que son esos versículos, dice que María Magdalena llegó y no encontró nada. Que de repente ella preguntaba: ¿dónde se han llevado el cuerpo de Jesús? Él ya había resucitado. Se encontró a 2 ángeles y dice: ¿dónde se lo llevaron? Y dice que los ángeles le dijeron: ¿a quién estás buscando? ¿A quién buscas? Dice: estoy buscando a mi Señor. Dice: se lo han llevado y no sé dónde se lo llevaron. Y de repente Jesús la llama por su nombre. Primeramente los ángeles le llaman: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Y él le dice: estoy buscando a mi Señor. Se lo llevaron aquí de la tumba. Y luego ella no se dio cuenta que era Jesús mismo el que le estaba preguntando. Dice: ¿a quién estás buscando? Y le contesta Jesús y le dice: María. Simplemente le dijo María, la llamó por su nombre. Y ese es uno de los versículos que más me tocan, porque ese término Raboni con el que él contestó María, que significa, quiere decir mi maestro, estaba expresado en todo lo que ella había vivido con su maestro. Y yo creo que ahí cuando dice que te deja sin palabras, es porque pocas veces nosotros cuando invocamos el nombre del Señor, Él te enseña de tal manera que te quiere llevar de la mano, tal como dije al principio, como mi hijo Samuel. Pero nosotros estamos aquí para voltearnos nuestra mirada, voltear la mirada hacia el Señor y decirle: Señor, tú eres mi maestro. Yo necesito sentarme, necesito que tú me enseñes, Señor. Necesito que me enseñes cómo actuar en mi vida. Y mira, iglesia, yo te lo dije en un principio, creo que pocas veces he mencionado eso, que soy ingeniero civil. Pero te digo una cosa: Dios me ha enseñado a ser un hijo de Dios. Dios me ha enseñado a ser un pastor, cosa que yo no entendía cómo hacerlo, me daba miedo ejercerlo. En aquel entonces tampoco tenía familia. Yo sé que hay muchos jóvenes aquí porque Felipe siempre habla de los jóvenes en el campus de Townies. Joven, escúchame bien. Hace tiempo conocí a Dios, mi maestro, y lo sigo teniendo todos los días. Pero llegó un momento en que dejé de hacer mi voluntad y me senté y decidí pasar tiempo a solas con Él. Y fue cuando Dios empezó a enseñarme: Daniel, vale la pena esperar. No estés ahí solamente con las chavitas a ver quién es la más bonita, lo que sea. Guarda tu corazón. Y guardé mi corazón, decidí ser obediente. A veces me costaba trabajo, pero decidí obedecer al gran maestro. En aquel entonces yo era bombardeado y decía: ¿pensar en familia? No, hombre, o sea, para que terminen como Daniel, o sea, que sus papás se van a divorciar, ¿y para qué traemos niños al mundo? Esos eran los pensamientos que yo tenía. Pero el maestro me decía: conozco qué es lo que hay en tu cabeza, Daniel. Conozco lo que hay en tu corazón. Empieza a orar por tu futura familia. Por eso siempre cuando estoy aquí en el púlpito, cuando estoy afuera hablando con una persona y hablo de mis hijos, es imposible para mí no pensar hacia atrás y ver cómo el maestro tuvo cuidado de mí, cómo el maestro me enseñó. No tuve el ejemplo de un buen papá. Podría sentarme y quejarme: ¿por qué mi papá nunca tomó tiempo para enseñarme cómo ser un buen padre? Pero decidí perdonar porque el maestro me enseñó a perdonar. Amo a mi papá con todo mi corazón. Y eso me permite entonces buscar la presencia de Dios, y Él me enseña cómo ser un buen padre para Samuel y para Jacob. Esposos, es fácil dirigir tu matrimonio. Es fácil tomar lo que dice la palabra de Dios y yo soy la autoridad, yo soy la cabeza de esta familia. Lo difícil es sentarte, decirle: maestro, enséñame cómo dirigir mi casa.
enséñame cómo dirigir mi hogar. Enséñame cómo ser un buen ejemplo para los que están aquí en mi casa, porque yo soy el responsable de sus vidas. Pero eso solamente se obtiene cuando tú eres humilde, te acercas al gran maestro y entonces Él puede enseñarte y te va a dejar como María. Te va a dejar sin palabras. Todos los días cuando pasas tiempo a solas con el maestro, Él empieza a enseñarte, empieza a apapacharte, empieza a decirte lo que tú necesitas escuchar, porque Él es el gran yo soy. Hoy yo a lo mejor estoy simplemente diciendo, algunos de ustedes tienen situaciones difíciles que están enfrentando, y yo quiero terminar de esta manera, iglesia. Te voy a pedir que te pongas de pie, y ahí puesto de pie, inmediatamente nada más cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a orar después de que José ahorita empiece a cantar esa canción, pero con tus ojos cerrados, nada más medita en lo que estás cantando. El Señor está aquí, el Maestro está aquí y te está llamando. Cierra tus ojos ahí donde estás.